La idea es después subir el video a YouTube para que lo puedan ver. Bueno, voy a compartirles entonces la agenda del día. En primer lugar, vamos a hacer una reflexión. En segundo lugar, vamos a socializar el examen del primer periodo, examen que recuerden que ustedes lo hicieron virtualmente. Yo lo tenía planeado pues para hacerlo en esa semanita justo cuando empezó todo lo de la pandemia, estaba programado para eso. Sin embargo, pues como sucedió todo eso, es una actividad que enviamos virtual pero que hace parte del primer periodo. Y en tercer lugar vamos a explicar ya las temáticas que corresponden al segundo periodo y al tercer periodo, que es todo lo que tiene que ver con la Primera Guerra Mundial. Entonces empecemos con la reflexión. La reflexión se titula El obstáculo en el camino. Dice así: hace mucho tiempo un rey colocó, espérenme un segundo que salió acá. Bueno, pueden seguir viendo la pantalla. Listo. Hace mucho tiempo un rey colocó una gran roca obstaculizando un camino. Entonces se escondió y miró para ver si alguien quitaba la tremenda roca. Algunos de los comerciantes más adinerados del rey y cortesanos vinieron y simplemente le dieron una vuelta. Muchos culparon al rey ruidosamente de no mantener los caminos despejados, pero ninguno hizo algo para sacar la piedra grande del camino. Entonces un campesino vino y llevaba una carga de verduras. Al aproximarse a la roca, el campesino puso su carga en el piso y trató de mover la roca a un lado del camino. Después de empujar y fatigarse mucho, lo logró. Mientras recogía su carga de vegetales, él notó una cartera en el piso, justo donde había estado la roca. La cartera contenía muchas monedas de oro y una nota del mismo rey indicando que el oro era para la persona que removiera la piedra del camino. El campesino aprendió lo que los otros nunca entendieron: cada obstáculo presenta una oportunidad para mejorar la condición de uno. El consejo de la historia: mira cada obstáculo como algo que debe ser resuelto. Y me parece muy pertinente esta reflexión porque me he encontrado con estudiantes que me dicen que van a cancelar ya el año, que se van a salir y que mejor empiezan el otro año noveno repitiendo de nuevo. Y yo les he dicho que no me parece, que deben de afrontar todos los obstáculos que se le presentan en el camino. Me han dicho, profes, que no tengo internet para enviarle los trabajos. Yo les he dicho, no hay problema, los puede dejar en el colegio, allá le toman una foto y me lo envían a mi WhatsApp. O sea, es sobreponernos a esos obstáculos que en estos momentos nos está poniendo la vida en esta pandemia. Entonces no es tirar la toalla, no es decir, no, ya me rindo, prefiero repetir el otro año, me salgo. No, porque varios me han comentado eso, incluso en la calle me lo han dicho, aquí en el pueblo. Entonces no, la idea es que a pesar de todos esos obstáculos nos sobrepongamos y triunfemos, pues porque no nos vamos a dejar ganar de los obstáculos que nos está poniendo esta pandemia. Entonces yo les traje un video muy pertinente que nos habla precisamente sobre estos obstáculos y sobre la actitud que debemos asumir para esta pandemia, la actitud que deben asumir ustedes como estudiantes, pero nosotros también. ¿Lo has pensado? Si has pensado en no continuar estudiando, no lo hagas. Esta es una situación difícil para todos, pero con esfuerzo podrás continuar. Recuerda que estás construyendo tu futuro y tu preparación y formación académica hacen parte de este proceso. Si has pensado en quedarte durmiendo todo el día, no lo hagas. Recuerda que tienes deberes diarios de tu colegio y de tu casa con los cuales debes cumplir. Esto te ayudará con tu formación integral. Clases sociales virtual si con el profesor. Si has profesor. pensado en que no estás aprendiendo nada, no lo hagas. Cuando lees y desarrollas tus guías,
Cuando preguntas a tus profes o cuando buscas información adicional en los libros o internet, estás aprendiendo y además estás fortaleciendo tu capacidad de autodisciplina y autoaprendizaje. Si has pensado en no hacer los trabajos y dejar todo para el final, no lo hagas. Cuando dejas de cumplir con tus actividades diarias, estas se van acumulando y luego todo parecerá más difícil o sentirás que es mucho trabajo o que no puedes más. Por esto, sigue el horario establecido. Esto te ayudará a ser más ordenado y cumplir con todas tus actividades en el tiempo asignado. Si has pensado en que los profes están de vacaciones, no lo hagas. Detrás de cada guía, taller, video, audio, llamada o explicación han pasado muchas horas de consulta, de redacción y preparación. Y detrás de cada nota hay muchas horas de revisión y trabajo en casa. Si has pensado en no ayudar en tu casa, no lo hagas. Tu familia es un equipo, por eso cada uno debe contribuir al funcionamiento del hogar. Para esto se pueden dividir equitativamente las labores en casa. Si has pensado que todo tu esfuerzo no vale, no lo hagas. Tus profes valoran cada sacrificio y esfuerzo que haces por entregar a tiempo tus trabajos y están ahí para acompañarte en este proceso. Si has pensado en no preguntarle a los profes cuando tienes dudas, no lo hagas. Ellos están ahí para resolver las preguntas que tengas y ayudarte en tu proceso de aprendizaje. Si has pensado en copiar los trabajos o pedir que los hagan por ti, no lo hagas. Tú tienes grandes capacidades, eres capaz de hacerlo por ti mismo, solo tienes que organizarte y confiar en tus habilidades. Y recuerda que estamos para ayudarte y pronto nos volveremos a ver. Bueno, como bien lo decía ahí en el video, nos invita a cambiar nuestro pensamiento, muchos aspectos de nuestro pensamiento que pensamos que este tiempo es para estar en vacaciones o para estar relajados, no, nos invita a cambiar ese pensamiento, a ser más ordenados con nuestro tiempo, a colaborar en casa, a que es un tiempo para cuidarnos, a pesar de que ya el gobierno ha dicho que ya vamos a poder salir y que vamos a estar en una nueva realidad, en una nueva normalidad. Nos debemos seguir cuidando porque todavía la población no está vacunada, todavía existen casos, el coronavirus todavía está entre nosotros, nos tenemos que cuidar y más si en nuestra casa hay personas mayores de 60 años, es nuestra responsabilidad cuidar de ellos, es entender que si nosotros salimos de nuestra casa, esas personas, su vida va a estar en manos nuestras si nosotros no nos ponemos un tapabocas en la calle y afectamos a los demás. Bueno. Parece muy pertinente ese video, espero que lo hayan asumido con la mejor actitud. Pasando al siguiente punto entonces, vemos acá el examen del primer periodo. Listo, la idea entonces es que socialicemos estas respuestas, que ustedes no se queden con la duda cuál era la respuesta correcta ahí en ese examen. Miremos a ver entonces. Bueno, la primera pregunta entonces de ese examen decía: en 1904 llega a la presidencia de Colombia Rafael Reyes, quien consideraba que las causas del atraso económico del país eran: A, los problemas en la infraestructura del transporte y la desigualdad social; B, desorganización del sistema tributario y la economía basada en materias primas; C, los problemas en la infraestructura del transporte y la desorganización del sistema tributario; D, el aumento de los impuestos y las pocas oportunidades de inversión. ¿Quién quiere de pronto decir la respuesta si alguien sabe? Si alguien conoce la respuesta, recuerden que todos estos temas los trabajamos en el primer periodo allí presencialmente. Recordemos, vimos que Rafael Reyes era un político pues conservador que inició un movimiento llamado la Regeneración en Colombia, promovió la Constitución de 1886, hizo varias reformas. Entonces, ¿cuál será ahí la respuesta?
La B. Desorganización del sistema tributario y la economía basada en materias primas. El atraso económico, pues ahí hay una parte de esa respuesta que es correcta, que es desorganización del sistema tributario, ¿cierto? Pero en sí Rafael Reyes, él enfatizaba en que los problemas o una de las causas de los atrasos de la economía colombiana era que no había infraestructura en transporte, es decir, nosotros teníamos cómo producir el café, nosotros teníamos los cafetales, pero no teníamos cómo sacarlos, ya porque no habían carreteras y en aquella época pues lo que más se daba eran los trenes, los ferrocarriles. Entonces, ¿qué decía él? Tenemos que modernizar el país, hacer ferrocarriles para que esos ferrocarriles puedan llegar, por ejemplo, desde México hasta el puerto de Buenaventura y desde Buenaventura puedan salir el café desde un barco hasta Estados Unidos. Entonces él decía, no tenemos infraestructura y no hay un sistema tributario organizado. ¿Qué es el sistema tributario? ¿Qué es un tributo? Un impuesto, es lo que usted le paga al Estado para que el Estado y la sociedad puedan funcionar. Si usted no paga impuestos, pues sencillamente la sociedad no puede funcionar. Si usted no paga impuestos, no puede haber un salario para un policía, para un médico de un hospital público, para un profesor. Entonces aquí lo que había era una desorganización del sistema tributario que este señor Rafael Reyes considera que hay que reformar. Bueno, segunda pregunta. Fueron cambios aplicados a la Constitución Política de 1886 propuestos por Rafael Reyes. A. Creación de nuevos departamentos y ampliación del mandato presidencial a 6 años. B. Elección popular de alcaldes y modificación en la organización territorial de la nación. C. Poderes adicionales al presidente y creación de las altas cortes. D. Libertad de cultos y creación de nuevos departamentos. ¿Alguien sabe ahí la respuesta? Es la A, profe. Exactamente, muy bien, es la A. Él propició la creación de nuevos departamentos y amplió el mandato presidencial a 6 años. Muy bien, bueno, pasemos a la tercera. Fue uno de los logros políticos del gobierno de Carlos E. Restrepo. A. Incentivó la creación de empresas. B. Convocó a la Asamblea Nacional Constituyente de 1910. C. Organizó las finanzas públicas. D. Impulsó la inversión en infraestructura. Recordemos que Carlos E. Restrepo era un político antioqueño. Él incluso en Medellín encontramos, yo les dije en clase presencial, un barrio allá en Medellín que tiene su nombre, el Carlos E. Restrepo, en honor pues a este presidente que se destacó porque él va a reformar esa constitución de la anterior pregunta 1886. Él la va a reformar por medio de que una asamblea nacional constituyente. Las constituciones, recordemos, se reforman a partir de asambleas nacionales. Últimamente hemos visto en las noticias que a partir del encarcelamiento de un expresidente se ha dicho, no, es que hay que cambiar la constitución. ¿Cómo? Hay que hacer una asamblea nacional. Siempre uno de los mecanismos para cambiar la constitución es la asamblea nacional. Cuarta pregunta. La doctrina de la estrella polar, denominada así por el presidente Marco Fidel Suárez, consistió en A. Lograr un acuerdo frente a Panamá. B. Una alianza entre los países de América del Norte. C. Enfocar el transporte hacia la construcción de ferrocarriles. D. Convertir a Colombia en el principal aliado de los Estados Unidos. D. La D. Él decía, este señor Marco Fidel Suárez, que era un presidente pues también antioqueño, incluso yo les comentaba ya en Bello, en el Parque de Bello, ustedes encuentran la casa museo Marco Fidel Suárez, que es la casa pues donde creció. Él es oriundo de allá del municipio de Bello y él pensaba
que Estados Unidos era una estrella polar, era la estrella polar a la cual debemos seguir. Entonces él pensaba que había que convertir a Colombia en el principal aliado de Estados Unidos. Por eso también él agachó la cabeza, por decirlo así, frente a la separación de Panamá y de una u otra forma permitió que Panamá se independizara de Colombia y fuera manejada por los gringos para construir el canal de Panamá. Listo. La quinta pregunta. Colombia recibe el dinero de la indemnización por la pérdida de Panamá durante el gobierno de A. Pedronel Ospina, B. Marco Fidel Suárez, C. José Vicente Concha, D. Rafael Reyes. A. Muy bien, Pedronel Ospina, muy bien. Sexta pregunta. A partir de la misión Kemmerer establecida durante el gobierno de Pedronel Ospina, se creó A. El Banco de la República y la Registraduría Nacional, C. La Contraloría General y el Banco de la República, C. La Superintendencia Bancaria y la Procuraduría, y D. La Contraloría y la Procuraduría. ¿Cuál es ahí? B. La B. Ajá, muy bien. La Contraloría General y el Banco de la República. Séptima pregunta. La masacre de las bananeras y las jornadas estudiantiles tuvieron lugar en el mandato de A. José Vicente Concha, B. Rafael Reyes, C. Enrique Olaya Herrera, D. Miguel Abadía Méndez. D. Miguel Abadía Méndez. Abadía, muy bien. Recordemos que la masacre de las bananeras fue un hecho que ocurrió en la costa atlántica. Incluso el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez relata este hecho en su libro más famoso, que es 100 años de soledad. Él nos recuerda que un grupo de campesinos fue masacrados en unas plantaciones bananeras que eran de una multinacional estadounidense. Ellos eran el sindicato de esta empresa y fueron allí masacrados. Al igual que al tiempo que fueron masacrados, se daban unas jornadas estudiantiles y muchos estudiantes también fueron masacrados. Fue durante el gobierno de Miguel Abadía Méndez. Muy bien. Octavo. Ante la crisis económica mundial de 1929, la propuesta de Enrique Olaya Herrera fue A. La sustitución de importaciones, B. La apertura económica, C. La entrada de empresas multinacionales, D. Aumento de los puestos de empleo. ¿Cuál es ahí? La B. La B. Apertura económica. No, porque la apertura económica es un concepto que se da a partir del gobierno de César Gaviria en los años 90, entonces no aplica. Estamos en el 1929, recordemos que en 1929 hubo una crisis económica mundial en la cual Estados Unidos pues tuvo una de sus mayores crisis. Incluso se dice que actualmente la crisis económica que estamos viviendo del coronavirus es la más dura después de la crisis económica mundial de 1929. Entonces, ¿cuál es? La C. La entrada de empresas multinacionales. No. Ahí la respuesta correcta es la sustitución de importaciones. Listo. ¿Qué pasaba? Como estos países, los países industrializados, entraron en una grave crisis económica, ¿cierto? Fueron los países más afectados, los países industrializados. Esos países se encargaban y se encargan de producir toda la tecnología que llega a nuestras manos, desde esa época hasta nuestros días. Esos países estaban en crisis y no nos podían mandar lo que nosotros necesitábamos de ellos. Nosotros necesitábamos, por decir algo, productos manufacturados, no sé, en aquella época ropa, electrodomésticos. Entonces, ¿qué hizo este señor? Trató de crear industrias propias y dejar que lleguen bienes desde otros países y nosotros empezar a crear nuestras propias industrias. Listo.
Novena pregunta. ¿Cómo se denominó el primer periodo presidencial de Alfonso López Pumarejo? A. La revuelta en marcha. B. La revolución liberal. C. La regeneración conservadora. D. Revolución en marcha. La D. La de la revolución en marcha era como denominaban el primer periodo presidencial de Alfonso López Pumarejo. Recordemos que todos los gobiernos tienen un eslogan o un nombre con el cual se identifican, todos, absolutamente todos. El de México en este momento, ¿cuáles? Creo que es Construyendo el Cambio, el de Duque es Construyendo País, todos tienen un nombre distinto. Acá el de Alfonso López Pumarejo, ¿cuál era? Revolución en marcha, porque él pretendía hacer una serie de reformas sociales. Bueno, la décima pregunta. La propuesta de Alfonso López Pumarejo se centró en A. Reforma agraria y del sistema electoral. B. Reforma constitucional y reforma agraria. D. Reforma del sistema electoral y laboral. D. Reforma tributaria y agraria. ¿Cuál es ahí la correcta? Profe, ahí me faltó uno. No, eran 10 preguntas, pues. No, de las opciones de A, B, C, D. No, ahí está Porque entre en esas. el cuaderno yo tenía, Sí, en el cuaderno qué. en el cuaderno tenía de agraria y educativa. Exactamente, él hizo una reforma agraria, hizo una reforma educativa, pero también hizo una reforma constitucional. O sea, aquí miremos las opciones. Reforma agraria y del sistema electoral. Él sí hizo una reforma agraria, pero no hizo una reforma electoral. Una reforma constitucional sí la hizo y una reforma agraria también la hizo. C. Reforma del sistema electoral y laboral no hizo ninguna de las dos. D. Reforma tributaria no hizo y reforma agraria sí hizo. Por tanto, la respuesta correcta es la B. Reforma constitucional y reforma agraria. Bueno, entonces ese fue el examen, pues, del primer periodo. Vamos a ver entonces ahora ya lo que hemos hecho básicamente durante la virtualidad. Recuerden que la tercera actividad que hicimos era que yo les envié a ustedes un video con una explicación sobre el inicio de la Primera Guerra Mundial, y ustedes debían simplemente resumirlo a través de un texto, un mapa conceptual. Antes de eso habíamos hecho una actividad que se llamaba el COVID en los municipios, que la hicimos cuando estaba empezando la pandemia. ¿Sí la recuerdan? Está por acá. Era una actividad de cómo pues había sido todo este tema del COVID en todos los municipios de Colombia. Era este. Dejando acá un artículo del periódico El Colombiano en el cual nos mostraban pues cómo se vive el COVID en los municipios, cómo es la atención de precaria. Esto lo hice pues básicamente porque por la situación del momento era lo más importante, era importante conocer, y más que nosotros pues también nos encontramos en un municipio. Pero el tema principal del segundo periodo pues y del tercero es la Primera Guerra Mundial. Bueno, entonces, como les venía diciendo, en la tercera entrega, entonces, el primero el examen, el segundo lo del COVID, el tercero era el video explicativo que yo lo monté a YouTube sobre pues cómo se dio el inicio de la Primera Guerra Mundial. Ahí ustedes lo tienen para que lo vean cuando quieran. Sin embargo, vamos a recordar cómo fue ese inicio de la Primera Guerra Mundial, una guerra que se da entre los años 1914 y 1918. Entonces les comentaba yo en ese video
que las potencias militares antes de la Primera Guerra Mundial estaban consolidando su poder militar y económico en todo el mundo. También se produjeron avances tecnológicos, ¿cuáles? Se inventa el avión, se inventa la radio, se inventa el telégrafo, que era un aparato para poder comunicarse. Entonces las potencias, como les decía ahorita, las potencias económicas lo que hacen es exportan todo lo que ellos producen a los países como el nuestro, que no podemos tener sus productos tecnológicos e industriales, mientras que nosotros les brindamos a ellos todas las materias primas de nuestros recursos naturales. Entonces, por ejemplo, Colombia le provee un mineral como el coltán. Todos los aparatos tecnológicos de hoy día requieren de un mineral que se llama el coltán, que solamente lo tienen algunos países, y entonces los países industrializados como por ejemplo Gran Bretaña o Francia o Japón, ellos recogen todos esos productos de nuestros países, los llevan a los países de ellos, procesan todo, hacen los celulares, los computadores y nos los devuelven a nosotros, obviamente más caros, y por eso ellos son potencias, ¿cierto? Entonces en aquella época las principales potencias eran Alemania, Gran Bretaña o Inglaterra, Francia, eran las potencias industriales, pero resulta que por fuera de Europa habían dos países que estaban creciendo muy fuertemente su industria y su desarrollo tecnológico, que eran Estados Unidos y Japón. Eran los únicos países por fuera de Europa que tenían un desarrollo industrial. Listo, esto entonces ocurría pues antes de que se iniciara la Segunda Guerra Mundial. Aquí también nos dice que Gran Bretaña y Francia poseían colonias en África y en Asia. Listo, entonces Gran Bretaña principalmente en Asia tenía una colonia que era la India. Listo, Francia tenía muchas colonias en África, entre ellas la más importante, el Congo. Antes entonces de que estallara la Primera Guerra Mundial, los países, las potencias se unieron entre sí, se crearon unos grupos, unos bandos. Un bando se llamaba la Triple Entente, como lo podemos ver acá, estaba conformada por Inglaterra, por Francia y por Rusia. El otro bando se llamaba la Triple Alianza, lo conformaba Alemania, Austria-Hungría. Aquí es muy importante aclarar que Austria-Hungría son dos países, pero ellos se unieron y formaron un imperio que se llamó el Imperio Austrohúngaro. Listo, e Italia. Entonces estas eran las alianzas, aquí las podemos ver más claramente en el mapa. ¿Sí están viendo? Sí, profe. Listo, aquí entonces podemos ver en rojo la Triple Alianza entre Alemania, aquí podemos ver Alemania, aquí más abajo de Alemania está Austria-Hungría, hoy día son dos países separados. En aquella época formaban ambos un imperio, e Italia, aquí podemos ver Italia. Estos se llamaban las potencias centrales. Listo, y la Triple Entente, que está entonces acá, esta isla, que es la isla de Reino Unido, o Gran Bretaña o Inglaterra, Francia y Rusia. Entonces así estaban las uniones antes de que estallara la guerra. Resulta que estas potencias tenían disputas coloniales. Ellos se peleaban por las colonias que tenían en África y Asia. ¿Por qué se peleaban por esas colonias? Pues porque en las colonias están los recursos naturales que los hacen a ellos ricos. Así como España nos colonizó a nosotros y fuimos colonia y nos explotaron el oro y todo eso hasta que nosotros pudimos conseguir nuestra independencia. Ellos aún en 1914 tenían colonias en África y en Asia. Entonces imagínense, nuestra independencia fue en 1810 y ellos en 1914 todavía habían países que eran colonias. Además de eso había una guerra de los Balcanes. Ya les voy a decir cuáles son los Balcanes, aquí los podemos ver en el mapa.
estos territorios que vemos aquí donde está la flechita que dice Serbia, Bulgaria, Rumania, Montenegro, Albania, todo eso se llama la región de los Balcanes. Resulta que esa región de los Balcanes fue siempre colonia de este país que vemos aquí más abajito, se llama el Imperio Otomano. Hoy día ese Imperio Otomano se llama Turquía. Listo, ellos fueron colonia, el Imperio Otomano tenía colonizados todos estos países, ellos eran los dueños de estos países, y resulta que estos países se independizaron a través de una guerra, como se independizan todos los países a través de una guerra, se independizaron del Imperio Otomano. Listo, entonces ellos al quedar aquí independientes, ellos los pretendían otra vez dominar. Austria, Hungría, este imperio pretendía dominar estos territorios, al igual que Alemania, ellos tenían intereses en estos territorios. Listo, porque ellos tenían intereses en esos territorios, porque esos territorios son muy ricos en gas y en petróleo, y lo que mueve las industrias precisamente es eso. Entonces, la guerra de los Balcanes, independencia del Imperio Otomano y disputa territorial entre las potencias centrales. Alemania apoyaba la independencia de las colonias francesas y británicas, claro, porque los franceses y los británicos eran sus enemigos. Ellos querían que esas colonias que tenían en Asia y en África se independizaran. Pero el antecedente más importante, y que lo pudieron ver en el video que yo les mandé, fue el crimen del archiduque Francisco Fernando, quien era el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, y ese crimen ocurrió el 28 de junio de 1914 a manos de un ciudadano serbio. Entonces, el heredero al trono de este país, Austria-Hungría, fue asesinado por uno de acá del sur, de Serbia. Recordemos que entre estos países siempre tuvieron disputas porque Austria, Hungría y Alemania pretendía dominar toda esta zona de los Balcanes. Entonces acá lo podemos ver, acá en esta foto podemos ver el asesinato de este señor, del archiduque Francisco Fernando. Acá podemos ver una fotografía del señor. Luego de que ocurre ese crimen, el Imperio Austrohúngaro invade Serbia, invade el sur, va a Serbia, y Rusia, en defensa de Serbia, declara la guerra al Imperio Austrohúngaro y Alemania. Por su parte, Alemania invade Francia a través de Bélgica. Entonces lo podemos ver acá. ¿Qué pasó? Este país acá, Austria-Hungría, invade este de acá del sur, Serbia. Rusia viene acá a proteger a este país, Serbia. Alemania acá por su parte invade acá Bélgica para poder llegar a donde, a Francia, que es su enemigo, y entonces ahí ya se puede decir que comienza como tal la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo se dio ese desarrollo? Fue lo que hicimos, lo que vimos en el cuarto taller. Básicamente ese taller nos decía que la guerra se desarrolló en dos frentes, el oriental y el occidental. Listo, acá entonces podemos ver los dos frentes, occidental, oriental. Entonces, Francia en el frente occidental logró detener una invasión alemana que llegó hasta el río Marne. Recordemos que este río es muy cerca a París, a 40 kilómetros de París. Gracias a la aviación de Francia logran derrotar a Alemania en la batalla del río Marne en 1914. Alemania y las potencias centrales dominaban el frente oriental y expulsan a Rusia de Serbia y Polonia. Entonces, miremoslo acá. Este frente occidental, este de acá, es dominado ¿por quién? Por Francia, porque Alemania trata de invadir aquí Francia, pero Francia resiste con su aviación. Entonces este frente occidental domina Francia y este frente oriental domina Alemania. Listo, ellos logran sacar a estos de acá, a Rusia, de Rusia lo logran sacar. Rusia por su parte en 1917 se retira de la guerra.
¿Por qué se retira? Porque ellos van a hacer su propia revolución, se llama la Revolución Rusa, que es una revolución socialista. Entonces también nos decía ese taller que la guerra se desarrolló a través de unas trincheras. Recordemos que unas trincheras son unas líneas defensivas donde los ejércitos se defienden de los ataques enemigos. Ahí como lo podemos ver en la foto, son unos huecos pues que se cavan en la tierra, unas líneas, y desde ahí se defienden. Entonces el Imperio Otomano, la actual Turquía, se une a las potencias centrales, o sea, Alemania, Austria, Hungría, se une a ellos a apoyarlos. Italia, ellos se cambian de bando. Al principio ellos estaban con Alemania, Austria, Hungría, pero ellos al ver que Estados Unidos va a entrar en la guerra con todo su poder armamentístico, se cambian de bando en 1917 y derrotan al Imperio Austrohúngaro y al Imperio Otomano en el frente oriental. Recordemos acá el frente oriental. Listo, entonces ahí ¿qué pasó? Italia, al ver que Estados Unidos va a entrar a la guerra, en este momento era solo una guerra europea, no estaba Estados Unidos, entonces Italia se une a los que antes combatía, se une a Francia, a Inglaterra, y expulsa de acá o logra vencer al Imperio Otomano, a Austria, Hungría y Alemania. Bueno, ya entonces cómo se dio el fin de la guerra, que es lo último pues que les envié, que es en el quinto taller, cómo se dio ese fin de la guerra. Resulta que en 1917, como les comentaba ahorita, la guerra cambia radicalmente porque sale Rusia y van a hacer su revolución, su propia revolución, y entra Estados Unidos apoyando obviamente la Triple Entente. Recordemos, la Triple Entente es la que está conformada por Inglaterra, por Francia, Estados Unidos, más tarde se les une Japón. Entonces Alemania, al ver que está siendo derrotada en la guerra, ellos lanzan una contraofensiva en 1918, pero pierden esa contraofensiva. ¿En dónde la pierden? En la segunda batalla del río Marne. Recordemos que ellos ya antes habían tenido una primera batalla en la cual los franceses les ganaron. Alemania entonces declara su rendición el 11 de noviembre de 1918, y en 1919 ya se firman la Conferencia de París unos tratados de paz ya para poner punto final a la guerra, y entre esos tratados el más importante es uno que se llama el Tratado de Versalles. ¿Qué nos dice ese tratado? Que Alemania va a tener que reparar a toda Europa por los daños de la guerra. Recordemos, una guerra pues genera caos, destrucción, destruye la economía, y Alemania entonces la obligan en ese tratado a que ella tiene que reparar Europa. Listo, hasta ahí entonces es la Primera Guerra Mundial. Aquí entonces les voy a mostrar un video explicativo que encontré en YouTube, un video muy didáctico en el cual nos explican muy rápidamente cómo fue toda pues el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, antes conocida como la Gran Guerra, fue una confrontación bélica ocurrida principalmente en Europa entre los años 1914 y 1918. Más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles perdieron la vida, una cifra extraordinariamente elevada comparado con guerras anteriores. Estas cifras son tan elevadas, entre otras cosas, por los avances tecnológicos e industriales de los beligerantes. En la Gran Guerra se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época. Antecedentes. De la noche a la mañana, Alemania, que había llegado tarde al reparto colonial, se incorpora al club de las grandes naciones. Su gran ejército había infligido una humillante derrota a la Francia de Napoleón III, y el rey de Prusia, Guillermo I, se había proclamado emperador, Kaiser, de todos los alemanes. Francia pierde las regiones de Alsacia y Lorena. Francia e Inglaterra aparcaron sus diferencias en cuanto el gigante alemán empezó a hacerles sombra, formando la Entente Cordial, Entendimiento Cordial, en 1904.
que tras la anexión de Rusia pasó a llamarse la Triple Entente. ¿Qué bandos se enfrentaron? Se enfrentaron dos bandos. Por un lado, la Triple Entente que acabamos de mencionar. En el otro bando tenemos la Triple Alianza, formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austria-Hungría, o Imperio Austrohúngaro. La Triple Alianza era una coalición inicialmente integrada por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro por iniciativa del canciller Otto von Bismarck. Estos países acordaron apoyarse en caso de ser atacados por Francia o por Rusia. Ambas alianzas sufrieron incorporaciones. El Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Italia se cambia de bando y se une al bando a la postre ganador, el de la Triple Entente. También se les unen el Imperio de Japón y Estados Unidos. ¿Cuál fue el detonante? El imperialismo y el colonialismo que venían desarrollando desde hacía décadas las potencias involucradas fue la principal causa subyacente. Pero la chispa que desató el conflicto se encendió el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa. El asesino era un nacionalista serbio. El asesinato desató una crisis diplomática. Austria, Hungría y Alemania exigieron a Serbia la apertura de una investigación y la actuación en territorio serbio. Serbia se negó en rotundo, con el respaldo de la Rusia del zar Nicolás II. Austria-Hungría finalmente declara la guerra a Serbia. Rusia entonces sale en ayuda de Serbia. Más tarde Alemania mueve ficha y declara la guerra a Rusia y a Francia, e invade Bélgica. Inglaterra se la declara a Alemania, y así sucesivamente. De pronto medio mundo estaba en guerra contra el otro medio. Hoy resultaría impensable la alegría que produjo en Alemania el estallido de la guerra. Los alemanes pensaron en una guerra rápida, derrotar a Francia entrando en París, invadiendo la neutral Bélgica, para en pocos meses trasladar toda su maquinaria a Rusia. Pero los franceses se resistieron. El avance armamentístico impuso una guerra muy costosa y muy larga que rápidamente se enquistó y se convirtió en una auténtica carnicería. Las líneas de trincheras apenas variaron. En esta guerra aparecieron nuevos cañones, ametralladoras, submarinos, carros de combate, aviones de combate, dirigibles, gases venenosos mortíferos como el gas mostaza. Se combatió en muchos frentes. En los Balcanes, en los Dardanelos, en Oriente Medio, en el Cáucaso, en los Alpes italianos, en África, en Extremo Oriente, en el Pacífico y en el Atlántico, aunque los principales esfuerzos se concentraron en dos frentes, el frente occidental y el frente oriental. La guerra de trincheras, en la cual los ejércitos combatientes se refugian en zanjas cavadas en el suelo, existe a partir de la revolución que supuso el uso de armas de fuego. Este tipo de guerra llega a su punto máximo de brutalidad y mortalidad en el frente occidental. En el frente oriental pusieron al mando del ejército alemán a una vieja gloria, Paul von Hindenburg. Tras sus victorias acabaría siendo el jefe del Estado Mayor con el general Ludendorff como subordinado. Ambos acabarían creando una dictadura militar dirigiendo de facto el país, marginando al Kaiser Guillermo II y al propio Parlamento alemán. Los alemanes intentaron aislar a los ingleses con sus submarinos U-Boot. Estos submarinos atacaban una y otra vez sus barcos que abastecían la isla. En 1915 los alemanes hunden el RMS Lusitania, un gran transatlántico, orgullo del poderío británico. En el hundimiento mueren 128 estadounidenses. Este hecho provocó que en 1917 los Estados Unidos le declararan la guerra a los imperios centrales. Y esto terminó de desestabilizar la balanza. También ese año en Rusia, las hambrunas y las bajas de la guerra desencadenaron el estallido de la Revolución Rusa, la cual obligó a abdicar al zar Nicolás II. Los bolcheviques tomaron el control total y finalmente firmaron el armisticio con los imperios centrales y más tarde la paz. Los alemanes aprovecharon esta victoria para enviar casi todo su ejército oriental al frente occidental e intentar obtener una victoria rápida antes de la llegada masiva de los estadounidenses. Era su baza definitiva. Pero mal alimentadas y cansadas, las tropas alemanas no pudieron resistir la contraofensiva de Foch y fallan frente al objetivo final, París, quedando a 120 kilómetros de la capital gala. El general Foch comanda sus tropas francesas y estadounidenses hacia la victoria, en la segunda batalla del Marne.
Los primeros tanques británicos entraron en combate y la superioridad aérea aliada fue evidente. Los italianos también derrotaron a los austrohúngaros. Ludendorff y Hindenburg son partidarios de la capitulación inmediata, pues creen que el frente se derrumbará en cualquier momento. Tropas estadounidenses de repuesto no paran de desembarcar e incluso Italia se prepara para enviar un contingente a Francia. Alemania y las potencias centrales sobre el papel habían perdido la guerra. El presidente norteamericano Wilson proclama que Estados Unidos solo negociará con un gobierno alemán democrático. Tras una revolución obrera en Berlín, el Kaiser huye a Holanda. Es el fin de los Kaisers alemanes. Tras el Tratado de Versalles, Alemania sufrirá humillantes sanciones que avivaron el odio alemán hacia los vencedores. Los franceses fueron los más vehementes en cuanto a las represalias contra Alemania. El tratado acabaría propiciando el ascenso de Hitler y, por tanto, la Segunda Guerra Mundial. Bueno, me parece un video muy interesante y nos muestra también cómo se conecta pues la Primera Guerra Mundial con la Segunda a través pues del Tratado de Versalles. Recordemos pues un tratado que obligaba a Alemania a reparar económicamente al resto de Europa. Bueno, ¿sí me están escuchando? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué pasó después? Posteriormente se acaba esa Primera Guerra Mundial. Entonces se acaba la Primera Guerra Mundial y ocurre una situación similar, casi igual a la que está viviendo la humanidad en estos momentos. Resulta que viene un virus que se llama la gripa española y acaba con mucha más gente de lo que acabó la Primera Guerra Mundial. Entonces, en ese sentido también les voy a mostrar un video explicativo sobre esta pandemia que azotó la humanidad después de la Primera Guerra Mundial. La epidemia de gripe de 1918, también conocida como la Gran Epidemia de Gripe o la gripe española, se la considera como la peor pandemia global de la historia, ya que concentró una elevada mortalidad en un periodo corto de tiempo. Se estima que la tasa de mortalidad de la pandemia fue de entre el 10% y el 20%, y que mató entre 50 y 100 millones de personas en todo el mundo. En España, el número de fallecidos se estima alrededor de los 300.000. A diferencia de otras epidemias de gripe que afectaban básicamente a niños y ancianos, muchas de sus víctimas fueron jóvenes y adultos saludables de entre 20 y 40 años y también animales como perros y gatos. La gripe se comenzó a propagar a finales de la Primera Guerra Mundial. Los medios de comunicación de los países que participaron en la guerra estaban bajo censura militar, por lo que ocultaron la pandemia. Sin embargo, España informaba en la prensa de los nuevos casos, utilizando nombres como la fiebre de 3 días, el soldado de Nápoles o la enfermedad de moda. Daba la sensación de que España era el único país afectado. Es por esto que la enfermedad se conoció en todo el mundo como la gripe española. Aunque en otoño de 1917 la enfermedad ya se había presentado en 14 campamentos militares, algunos consideran como paciente cero al cocinero Gilbert Mitchell, del campamento de Fort Riley, en Kansas. Mitchell ingresó en la mañana del 4 de marzo de 1918 con fiebre y dolor de cabeza a la enfermería, y unas horas más tarde ya había más de 100 casos en tratamiento, por lo que tuvieron que habilitar un hangar para atender a los pacientes. Los síntomas propios de esta enfermedad eran fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio corporal, diarreas y vómitos ocasionales y en ocasiones dificultades para respirar y hemorragias nasales. La mayoría de las personas que fallecieron fue a consecuencia de una neumonía bacteriana secundaria, ya que no había antibióticos disponibles. Sin embargo, un grupo murió rápidamente después de la aparición de los primeros síntomas en tan solo 2 o 3 días. A mediados de abril de 1918, la gripe ya hacía estragos en las trincheras de Europa Occidental. Pasó de Francia a Gran Bretaña, Italia y llegó a España. Enfermó incluso el rey Alfonso XIII, y los periódicos españoles se hicieron eco de esa enfermedad que se propagaba de manera tan alarmante. Como se puede apreciar en este gráfico, la mayor parte de las víctimas mortales cayó en solo 13 semanas, de septiembre a mediados de diciembre de 1918, en lo que se conoce como la segunda oleada. Las personas y poblaciones más pobres sufrieron de forma especial las consecuencias de esta gripe, pero también afectó a gobernantes como el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, el primer ministro británico Lloyd George o el Kaiser Guillermo.
El pintor Edvard Munch incluso lo plasmó en un autorretrato, y otros como Gustav Klimt no sobrevivieron a la enfermedad. Todos los periódicos del momento recogían anuncios con remedios milagrosos. Destacan los elixires, aguas medicinales, tónicos y otros remedios. Los médicos de la época recomendaban aspirina, en dosis que ahora se considerarían contraproducentes, quinina, preparados con arsénico, con aceite de alcanfor o aceite de ricino. Incluso algunos animaban a que la gente fumara pensando que la inhalación del humo mataba los gérmenes. Diferentes publicaciones médicas de la época, disponibles en la Biblioteca Digital Hispánica, intentaban dar respuesta a las causas de la epidemia e informaban de su avance y consecuencias. Un científico italiano, el profesor Saccone, declaraba haber aislado el germen causante de la enfermedad, pero el tiempo demostró que no era cierto. La cepa del virus causante de la gripe española, AH1N1, no se descubrió hasta el año 1943 y su secuencia genética no se determinó hasta el 2005. Diariamente los periódicos españoles recogían la importancia de la educación en higiene y cómo en Alemania se llevaba a cabo esta tarea desde escuelas y púlpitos, consiguiendo que el número de muertos por gripe antes de la guerra fuese el menor de toda Europa. Advierten además que los enfermos que no experimenten ningún síntoma, los llamados convalecientes, pueden ser un foco de propagación de la epidemia, por lo que recomiendan mantenerlos 1 o 2 semanas más en aislamiento. El uso de máscaras de tela se convirtió en obligatorio para todas aquellas personas que desempeñasen trabajos de atención pública. Esta medida fue una recomendación sanitaria que se hizo al resto de la población para evitar que la enfermedad se propagase con tanta facilidad. Cuanto mayor contacto hubiese entre la gente, más posibilidades existían de reproducir el virus. Se empiezan a tomar medidas preventivas desde el gobierno para intentar parar esta crisis. Los teatros, circos, talleres, fábricas y locales públicos son desinfectados y se suspenden algunos eventos. Se prohíben importar mercancías desde Marruecos. Se identifican a los forasteros que entran en las poblaciones. Se prorrogan indefinidamente matrículas y exámenes e incluso se da libertad a los rectores para que suspendan las clases si lo ven necesario. La tercera y última oleada fue más benigna, ya que mucha población estaba ya inmunizada, dando por controlada la pandemia en la primavera de 1919. Y es que la enfermedad terminó por sí sola. En verano de 1920 el virus había desaparecido. Mientras que le ganó la batalla a los más débiles, el resto quedó inmunizado. Bueno, entonces ahí podíamos ver pues lo que sucedió, el hecho que estremeció a la humanidad después de la Primera Guerra Mundial. Entonces esto es para que recordemos pues que lo que estamos viviendo ahora no es nuevo, esto ya lo había vivido la humanidad, no va a durar para siempre. La idea pues es que nos cuidemos, y más en estos tiempos que dice que va a venir la segunda ola, lo hemos podido ver en noticias. Entonces el llamado es a que nos sigamos cuidando. ¿Tienen alguna pregunta sobre los temas? ¿Alguna duda o algún comentario que quieran hacer? ¿Alguna duda? Bueno, veo que no tienen dudas, entonces pues ya saben pues que deben de desarrollar la quinta entrega, el quinto taller, enviarlo lo más pronto posible, y si tienen alguna duda pues no duden en comunicarse conmigo. Listo, hasta luego y que tengan un feliz resto de día. Hasta luego, profe.